Bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió de la Comissió de Comptabilitat Conjunta entre el Col·legi d'Economistes de Catalunya i també l'ACCIT. Aquesta és una sessió que tractarà sobre les funcions del conseller, de l'auditor i de l'analista en la informació financera. Per tant, benvinguts i benvingudes a tothom en aquesta sessió. Aleshores, simplement dir que aquesta és una temàtica de molt interès per la professió, també per les persones que fan recerca, per les persones que fan docència i, per tant, també per les persones que estan al món acadèmic, però també per la professió. És un tema molt interessant pels auditors i, en definitiva, pels professionals i pels analistes. Està relacionat amb Grifols i tot el que ha passat darrerament. En els darrers mesos hem organitzat altres sessions sobre aquesta temàtica, també hem publicat articles i, per tant, és un tema que està donant que parlar i encara donarà més. Bé, aleshores, abans de presentar el ponent, a Felipe Herranz, dir també que està amb nosaltres en Martí García Pons, del vicepresident de la Comissió de Comptabilitat, i dir també que en la informació que s'ha enviat, com que aquest acte ha sigut promocionat pel Col·legi d'Economistes i també per l'ACCIT, en el cas de l'ACCIT es va posar que la sessió seria en català i aleshores, de fet, el tema, en Felipe Herranz, que li agraïm molt que estigui amb nosaltres, ell farà la intervenció en castellà, lògicament, ell està a Madrid, i entonces simplement demano disculpes perquè es va donar aquesta informació i aleshores, lògicament, la sessió serà en castellà. Y sí que haré una breve presentación de Felipe Herranz, una persona muy apreciada en fin, por el Colegio de Economistas, por ACCIT, por el Colegio de Censors, muy apreciada y además desde hace años. Tanto él ha tenido una trayectoria muy importante en el mundo de la auditoría, pero también en el mundo académico. Él actualmente es presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio de Economistas de Madrid y también es director del Máster de Auditoría y Riesgos Financieros. Hace algo más de un mes y medio, con Felipe y con Martí hablábamos de la conveniencia de que Felipe pudiera hacer esta sesión. Él ha escrito sobre este tema, ha publicado varios artículos y vimos con Martí y con el resto de personas de la Comisión de Contabilidad que su punto de vista era un punto de vista que podía ser muy enriquecedor de todo lo que hemos hecho hasta ahora sobre esta temática y de lo que haremos. En definitiva, él hablará pues, con una perspectiva, ya veréis, desde el conocimiento profundo de lo que es la contabilidad, la auditoría, pero también desde el conocimiento profundo de lo que es la función de un consejero, de un auditor de cuentas, de un analista financiero y, por tanto, es una perspectiva que puede ser muy interesante. Entonces, antes de pasarle la palabra a Felipe y de agradecerle pues, una vez más que colabore con el Colegio y con l'ACCIT, sí que comentar el funcionamiento de la sesión. Felipe hará una intervención de unos 45 minutos aproximadamente y entonces así habrá unos breves, un espacio al final. Está previsto que la sesión finalice a las 6 y entonces al final la sesión, el espacio de preguntas de debate, pues será coordinado por Martí García. Y sin más, sí, un tema que me olvidaba, Felipe utilizará una presentación, independientemente que esta sesión se grabará y por tanto estará a disposición la sesión grabada. También Felipe utilizará una presentación que también, una vez finalizada la sesión, pues estará a disposición de los asistentes. Y sin más, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Adelante. Muchísimas gracias, Oriol. Muchísimas gracias, Martí, por la invitación. Encantado de estar una vez más entre amigos comentando temas para enriquecimiento de unos y de otros. Yo voy a, efectivamente, ajustarme a los tiempos. Voy a compartir pantalla. Bien, creo que se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente.
Vale. Perfectamente. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar este tema de las funciones del consejero, el auditor y el analista de información financiera con un ejemplo práctico que creo que nos ayuda mucho para entender todas estas cosas teóricas, se entienden mejor con algunos ejemplos prácticos. Bueno, aquí hay algunas referencias mías que pueden ustedes tener cuando se reparta. El objetivo de la presentación es examinar un poquito con cierto sosiego todo este movimiento que ha habido por el informe de Gotham, que ya saben ustedes, acusando a Grifols de una serie de cosas y con el objetivo de la presentación, pues repasar todo eso, ver cuáles podrían ser las responsabilidades de cada uno y pues darles a ustedes mi modesto punto de vista de en qué cosas pues realmente se ha ajustado cada uno a su papel o ha habido cuestiones incómodas o inadecuadas, como comentaré sobre los temas disclaimer y demás. Este objetivo de la presentación, pues vamos a ello directamente. El contenido de la presentación lo irán ustedes viendo. Vamos a hablar de un aspecto teórico, después vamos a hablar de medidas reguladas y no reguladas, el informe de Gotham, los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la situación actual, análisis del caso y conclusiones del ponente. Si entramos en las responsabilidades, si empezamos por los consejeros, pues los consejeros tienen la responsabilidad de formular los estados financieros de la empresa con arreglo a lo establecido en la normativa contable. Para el caso de una empresa industrial cotizada, pues tiene que emplear el Plan General de Contabilidad para los estados financieros individuales y las NIF-UE para consolidados. ¿Qué quiere decir NIF-UE? Son las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea, que generalmente no difieren mucho de las NIF a secas, que la Unión Europea pues se puede retrasar en la aprobación, pero rara vez efectúa ningún cambio. Y una vez auditados estos estados financieros, se aprueban por la Junta, se depositan en el registro mercantil, se publican, etc. En el caso Grifols, como además de cotizar en España, también cotiza en Estados Unidos a través de certificados de sus acciones y también cotiza sus bonos, pues entonces la información trimestral que tiene que producir como empresa cotizada, además de mandarla a la Comisión Nacional de Mercado de Valores con las normas NIF-UE, también lo tiene que mandar a la SEC en normas US GAAP. Sin embargo, actualmente, desde hace ya varios años, por la buena relación que hay entre el IASB y la SEC, pues la SEC permite también para las empresas no americanas que los estados financieros que se presenten en la SEC se hayan preparado de acuerdo con las NIF. Eso sí, ellos no aceptan las NIF UE, sino las NIF tal como han sido aprobadas por el IASB. Esto es, ¿en qué consiste estos estados financieros? Pues son estados financieros primarios, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en patrimonio, en neto y memoria. La memoria es también un estado financiero que a veces se olvida y muy importante porque ofrece los criterios e hipótesis utilizados en la preparación de los estados financieros primarios, amplios desgloses numéricos y abundantes explicaciones de todos los aspectos materiales de las operaciones de la empresa. Es muy importante que en esta memoria, como los estados financieros a veces hay que hacer estimaciones y las estimaciones se hacen a partir de unas hipótesis, que las hipótesis las tiene que explicar también la empresa en la memoria, ¿no? No es el caso de aquí, pero en el caso que tuve el gusto de comentar con ustedes el año pasado, pues el caso del Silicon Valley Bank, pues en la memoria estaba un parrafito que bien leído hubiese servido para entender mejor las cuentas, ¿no? Pues aquí también, en cualquier caso, la memoria es importante. Nadie debe opinar de una empresa sin haberse leído la memoria entera, ¿no? Aquí una cuestión que tiene que ver con la profesión. En España, pues para emitir estados financieros no hace falta la participación obligatoria de un experto contable. La legislación española sitúa la responsabilidad en el consejero y no como en otros países que se pide la participación de un experto contable, pues no, de manera que no está regulado y directamente el consejero emite, vamos, los consejeros bajo su responsabilidad emiten esos estados financieros, eso sí, que luego el auditor, como veremos, sí que es una profesión que está regulada, pero la de experto contable no por el momento. El auditor por su parte,
su responsabilidad es dar una opinión independiente respecto a si los estados financieros formulados por la empresa se ajustan a lo establecido en las normas contables. ¿Cómo lo hace? Pues aplicando unas normas internacionales de contabilidad, las famosas NIAS. Y dicha opinión se expresa en el correspondiente informe de auditoría, que incluye información relevante que le permita al lector identificar los aspectos más importantes de la auditoría. Aquí me querría detener unos segundos por destacar que, a diferencia del informe de auditoría que se venía realizando en el pasado, ya actualmente el informe de auditoría no es una página o 2 páginas como era antes, sino que ahora son varias páginas, y ahora mismo ya las normas de auditoría obligan al auditor a explicar aquellos aspectos más relevantes de la auditoría. Aquí significa que un analista, además de leerse los estados financieros de la empresa, incluyendo la memoria absolutamente completo, también deben de leer con cuidado el informe del auditor. Porque el auditor, incluso aunque haya hecho una opinión favorable o una opinión sin salvedades, en sus comentarios podrá verse qué cosas fueron las que más le preocuparon al auditor. Aunque el auditor después haya quedado satisfecho con sus indagaciones, pero el lector puede tomar en cuenta esos aspectos. Incluso el auditor puede señalar alguna hipótesis que se ha utilizado y que ellos pues, han visto como razonable, ¿no? Pero el auditor, digamos, que revisa las hipótesis, los criterios y las valoraciones utilizadas por la empresa, pero no los formula. O sea, si una empresa dice en sus hipótesis que considera que van a bajar los tipos de interés rápidamente y lo soporta en unos informes razonables, pues el auditor basta con que lo vea que es razonable. El auditor no tiene que formular las hipótesis, solo revisa que sean razonables. A lo mejor el auditor podría tener una opinión diferente, pero tiene que ver si la de la empresa es razonable. Esto es un tema importante. El auditor comprueba, no tiene el aspecto dinámico de preparar los estados financieros, sino de comprobarlo, ¿no? Y el analista, por su parte, pues tiene libertad para valorar e interpretar la información disponible de la forma que considere oportuna para determinar los consejos que puede dar al mercado a sus clientes. Eso sí, si el analista realiza operaciones por cuenta propia, lógicamente su opinión puede ser menos objetiva, ¿no? Y esto es importante, lo que quería comentar, en mi opinión, claro. Puede y debe utilizar sus propios criterios para llegar a cabo sus conclusiones. Aquí ya el analista no es el auditor. El auditor solamente tiene que ver si las hipótesis utilizadas por la empresa son razonables, pero aquí no. El analista puede utilizar hipótesis distintas de las de la empresa. Imaginamos que la empresa ha pensado y como ha utilizado como hipótesis que los tipos de interés iban a subir. Y el auditor ve razonable esa hipótesis, pero el analista no tiene que sujetarse a nada y puede ver que en su opinión los intereses van a bajar. Pues él tendrá que reconstruir los estados financieros para hacerlos con sus propias hipótesis. De manera que aquí el analista no se tiene que ajustar a nada, salvo a su criterio profesional. Por ejemplo, el analista puede calcular los datos non-GAAP, son datos que no están regulados en las normas contables, de acuerdo con sus propios criterios y experiencia. Por ejemplo, puede calcular el EBITDA como crea adecuado, la deuda neta o el apalancamiento, sin necesidad de sujetarse a ninguna regla, sino lo que él considera. En el análisis es muy importante la experiencia y los conocimientos muy profundos de contabilidad, para saber qué es lo que está en cada partida y él ver pues son las partidas que debe de utilizar o no utilizar. Por ejemplo, en valoración de empresas, pues cuando se calcula la deuda neta, pues distintos autores tienen en cuenta unas cuestiones o otras y distintas empresas también lo tienen. Pero más aún, incluso en los criterios GAAP, los criterios regulados, también el auditor puede cambiarlos si considera que es más apropiado para su trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un analista está examinando unos estados financieros individuales realizados por una empresa española de acuerdo con el Plan General de Control. Por lo tanto, si esos son estados financieros individuales o consolidados de una no cotizada, no aplica la NIF 16 y por lo tanto en el pasivo no están los leasing operativos, porque los leasing operativos están en las NIF
pero no en el Plan General de Contabilidad, porque la NIF 16 no se ha pasado al Plan General de Contabilidad. Pues bien, si ese analista considera que es más representativo el añadir esos pasivos, porque son deuda que la empresa tiene, en su opinión, que tiene que hacerle frente, porque si el leasing operativo es de bienes core de la empresa, por ejemplo, si es una empresa que es una cadena de hoteles y los leasing operativos son los propios hoteles, pues este analista puede interpretar que debe figurar en el activo de los hoteles, que debe figurar en los hoteles como derecho de uso, no como propiedad, y en el pasivo debe figurar la cuota pendiente. Luego, por lo tanto, el analista puede, para llegar a sus conclusiones, añadir en la deuda esos leasing operativos. También el analista puede llamar la atención respecto a información que, sin cambiar lo que viene en los estados financieros de la empresa, quiera llamar la atención. Por ejemplo, en el caso Grifols, había un tema que no estaba oculto, estaba en las cuentas, y es que era una parte muy importante del beneficio correspondía a socios externos, no estaba oculto. Pero si el analista puede llamar la atención en su informe, sus clientes, decir, oiga, tengan en cuenta que este beneficio que ha tenido, una parte muy significativa, corresponde a socios externos. Todo esto lo puede hacer el analista. Tiene libertad para hacer sus cálculos y sus estimaciones en la forma que estime oportuna. Todo ello para llegar a las conclusiones de cuál es el valor de la empresa, o determinar un valor objetivo de sus acciones, o aconsejar para comprar o para vender. Todo esto es algo que el analista puede hacer, es dar su opinión. Las medidas reguladas, como decía antes, pues son aquellas que están en las normas. Entonces, por ejemplo, las normas son las NIF, o por ejemplo los US GAAP americanos, o por ejemplo Plan General de Contabilidad. En España, además de Plan General de Contabilidad, también hay normas en la Circular Contable de Banco de España, Circular y Dirección General de Seguros y en algunas otras normas. Pues en fin, como decía, los estados financieros consolidados de las empresas no cotizadas pueden elegir entre normas NIF y locales, y los estados financieros consolidados de las empresas cotizadas tienen que emplear obligatoriamente las NIF UE. Y aquí, en las normas reguladas, en la cuenta de pérdidas y ganancias no hay muchos subtotales. Por ejemplo, los totales más claros que hay son los de operaciones discontinuadas, resultado antes de impuestos. Pero no hay muchos puntos intermedios que estén regulados. Esta es una necesidad que, como luego comentaré, pues ha tratado de ver un poquito si se podía mejorar en la NIF 18, y de la que luego hablaré. Entonces, las medidas contables reguladas son relativamente. Y las medidas no reguladas, non-GAAP measures, son muchas. También se llaman APM, Alternative Performance Measures. Estas son magnitudes muy utilizadas en finanzas. No están reguladas, pero son ampliamente utilizadas en finanzas. El problema que tienen es que si nosotros nos vamos estamos en una comida con unos amigos y dicen todos que yo he tenido beneficio antes de impuestos de tanto, y el otro, pues más o menos todos lo han calculado de la misma manera. Pero si uno de nuestros amigos dice mi EBITDA ha sido 25 y el otro dice mi EBITDA ha sido 33 y el otro me dice mi EBITDA ha sido 44, puede que cada uno de ellos haya calculado la EBITDA de una forma distinta, porque no es una medida que esté regulada. Entonces, este es el inconveniente que tiene, ¿no? Ejemplos de medidas no reguladas, pues el más famoso es el EBITDA, que se llama beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pero que realmente en las empresas pues se calcula de forma diferente. Otro tema también muy utilizado es el Net Financial Debt, la deuda financiera neta, que sí que se calcula sobre deuda financiera menos efectivos equivalentes, pero a veces, además de restar el efectivo equivalente, pues a lo mejor hay inversiones financieras temporales, también es adecuado, eso el analista lo debe de decidir. Y, por ejemplo, el apalancamiento como deuda financiera neta, evita, son medidas alternativas, no reguladas. Las normas contables no impiden que se utilicen estas magnitudes en los estados financieros, siempre que se explique la forma que se ha calculado y reconciliando estas magnitudes con el dato regulado más cercano. Por ejemplo, si una empresa en sus estados financieros utiliza la EBITDA, pues tiene que decir cómo la ha calculado y cuál es la cuantía, el importe de las cuantías reguladas que más se acerca, y reconciliarlo, decir con qué ajustes se llega a ello. Claro, el problema que tenemos con estas magnitudes es que al no estar reguladas,
pueden ser diferentes en unas empresas y en otras. Por ello, las autoridades reguladoras de los mercados no ven bien que se abuse de ellas. No hace mucho que la Comisión Nacional de Mercado de Valores emitió un documento clamando porque se evite el uso abusivo de estas magnitudes. Ahí tienen ustedes el enlace. Decía sobre todo que no se las pretenda dar más importancia que a las propias medidas reguladas. Es decir, oiga, den ustedes más importancia a las medidas reguladas. Si ponen alguna medida regulada, digan cómo se ha calculado, pero no les den más preponderancia, ¿no? Esto es así. Tampoco gusta mucho las medidas no reguladas a inversores muy experimentados, como Charlie Munger, que era la mano derecha de Warren Buffett, que ha muerto hace poco, ya casi con 100 años, pues a la EBITDA le llamaba pamplinas, de manera que no se fiaba mucho, fundamentalmente por esto que digo, porque no tiene un método que empleen todas las áreas. Pero la realidad es que se utilizan como profusión en múltiples cálculos financieros. Y un caso muy típico en que se utiliza alguna de estas magnitudes en los covenants de los contratos de préstamo. Son en los contratos, en una empresa recibe un contrato de una entidad financiera y le hace firmar unos compromisos. Esos compromisos o covenants pues incluyen a veces cálculos que se realizan con medidas non-GAAP. Por ejemplo, el apalancamiento. Es decir, oye, que el apalancamiento no sea superior a 3, que no sea superior a 5. Pero ellos mismos pueden acordar cómo van a calcular ese apalancamiento. Por ejemplo, en Grifols, por lo que yo he podido leer, parece que lo tenía acordado para que se calculase el apalancamiento sin incluir la NIF 16. Es un compromiso que ha podido tomar con el banco y de alguna manera con que lo cumpla es suficiente. En estos casos, la indefinición de estas magnitudes no es un problema, porque si es entre el banco, entre el prestamista, el prestatario y ambos acuerdan que se calcule de una manera determinada, pues no hay engaño. Además, en ambos casos, si es un banco o una empresa grande, son, digamos, profesionales informados que no se van a engañar uno a otro porque tienen conocimiento. Y si para el cálculo de la deuda financiera acordaron que no se computase los pasivos por operaciones de leasing de la NIF 16, pues sería un contrato lícito, ¿no? Que podían hacer a efectos de estos covenants, ¿no? Por lo tanto, el uso de estas magnitudes en CONA no tiene problemas. Ambas partes, como digo, son conocedoras. Incluso, pues en un momento determinado, si hay un incumplimiento puntual, pues el propio banco puede emitir un waiver, que es como una aceptación temporal para aceptar un incumplimiento durante un periodo relativamente pequeño. Estos son acuerdos entre partes en los cuales se utilizan medidas non-GAAP y que son totalmente válidos. El problema viene cuando se utilizan estos non-GAAP de forma, digamos, prioritaria, que se les da más importancia que a las medidas reguladas, ¿no? Y se da mucha importancia, sobre todo en las comunicaciones públicas, ¿no? Entonces, que adelantamos si una empresa ha perdido 25 y sale y en la rueda de prensa del presidente dice que ha ganado 83 porque utiliza una APM. El beneficio ordinario 83, aunque las cuentas digan que ha habido una pérdida de 25. Entonces, algunas medidas de las no reguladas están reguladas en algunos casos. Por ejemplo, la ESMA ha regulado el cálculo de EBITDA para las empresas cotizadas. Y esto es algo que la Comisión Nacional de Mercado de Valores apoya. En el caso de España, ECA tiene un documento emitido al respecto, pero no es obligatorio, es solamente una orientación. Pero las normas internacionales no han regulado algunas de estas medidas, como por ejemplo el EBITDA, y menos aún el EBITDA ajustado, porque claro, el EBITDA es una medida regulada por el ESMA y parece que con el apoyo de los reguladores, pero la empresa se puede inventar otro nombre, otro APM, por ejemplo, EBITDA ajustado, y puede tener un cálculo diferente. Por ejemplo, esta es una imagen más bien chistosa, donde se puede ver cómo una empresa puede hacer que el EBITDA ajustado sea muy alto. He tenido un EBITDA ajustado de 1000, de un beneficio de 1000. El EBITDA ya, sin que sea ajustado, pues el beneficio es de 100. Y sin embargo, el net income, pues es cero, ¿no? Entonces, el EBITDA ajustado, pues no está regulado ni por ESMA ni por AEC, por lo cual la empresa lo que tiene que hacer es decir cómo lo ha calculado, ¿no? Y en el caso de, como lo veremos, el caso de Grifols decía cómo había calculado el EBITDA ajustado.
Pues bien, la nueva NIF 18, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, trata de regular un poco más esta materia, ¿no? De estas medidas que son tan importantes y que no están reguladas, ¿no? Entonces ha puesto un concepto de el MPM, que es un concepto de Management Performance Measures, que es como una especie de subtotal de la cuenta de pérdidas y ganancias, y que dice que cuando la empresa utilice estos subtotales, debe de poner en la memoria una descripción de los aspectos que comunica y qué pretendemos comunicar con este concepto, ¿no? Por ejemplo, beneficio ordinario. ¿Qué quiere usted comunicar con este beneficio ordinario al mercado? ¿Cómo lo ha calculado ese MPM? Una reconciliación con la cifra comparable y más cercana, y una descripción de cómo la empresa ha determinado los efectos. Este concepto es solo para los MPMs, que es como un subtotal de los APMs. Aquí la propia presentación de la IFRS 18 nos ofrece algunos ejemplos, ¿no? Pues MPMs, pues el beneficio ajustado, el operating profit ajustado, el, los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y sin embargo, hay otros subtotales que sí que ya identifica la IFRS 18, ya están en la norma, pasan a ser como las operaciones discontinuadas o beneficios antes de impuestos, ya son líneas de la cuenta pérdidas y ganancias reguladas, como tenemos el operating profit. Y también recuerda la IFRS 18, vías 36 de Impairment of Assets, de deterioro de activos, también establece otra medida que se llama beneficio operativo antes de depreciación, amortización y deterioro. Es un concepto, pero que no parte del beneficio total, sino del operating profit. Y ese sí que está regulado en la IAS 36. Y otras medidas que son APMs, pero que no son MPMs, ni son IFRS especificados, pues son Free Cash Flow, Return of Equity, Net Debt, Number of Customers, Customer Satisfaction, etcétera, etcétera. Estos son medidas que si la empresa, eso sí, la pone en estado financiero, tendrá que explicar cómo la ha calculado, pero que generalmente las utilizan más los analistas. Son los MPM los que utilizan más la empresa para comunicar los resultados. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa con el IASB? Que el EBITDA, que es el que más preocupa, no lo ha regulado. Pues lo que pasa es que no lo ha regulado porque, aunque lo ha intentado, no ha encontrado una manera objetiva de hacerlo. Yo, como saben ustedes, estoy también en el EFRAG, que es un organismo en Bruselas, asesor de la Unión Europea, y cuando hemos discutido cómo regular la vida, pues ha habido discrepancias. Ha habido discrepancias porque hay quienes consideran que también, igual que no se tienen en cuenta ni los intereses, ni los impuestos, ni la amortización, que tampoco se debería tener en cuenta el deterioro. Sin embargo, otros pensamos que sí que tiene que tenerse en cuenta el deterioro, no se puede eliminar, o por lo menos no se puede eliminar ciertos tipos de deterioro, otros a lo mejor sí. Entonces, el IASB se ha dado cuenta de que era difícil definirlo, que empresas importantísimas lo calculaban de maneras distintas y por lo tanto no lo ha regulado. Y termina diciendo el IFRS 18 que si una empresa utiliza la palabra EBITDA en sus comunicaciones, digamos, públicas, que no se haya calculado de la forma del OPDI, que no está, se calcula casi nunca de esa manera, ese subtotal se considera un MPM y por lo tanto tiene que dar la información correcta. O sea, tendrá que decir lo que poníamos aquí a la izquierda, no sé si será mi cursor, qué pretenden medir con ese indicador, cómo se ha calculado y una reconciliación con la cifra más cercana. El informe de Gotham, ya entramos en materia, pues empieza con un disclaimer. Dice, el disclaimer, como saben ustedes, es un documento que precede una opinión y en él se pretende salvar responsabilidades. Entonces, este disclaimer resumido dice que el principal negocio de Gotham no es emitir recomendaciones, que este solo informe es solo para información y no es una oferta para comprar o vender ningún producto,
que sus estimaciones pueden resultar sustancialmente incorrectas y por lo tanto sujetas a incertidumbres, que no da ninguna garantía de la integridad ni razonabilidad de cada afirmación o opinión, que el lector confirma antes de leerlo que tiene suficientes justificaciones, no inversiones, para hacer él su propio análisis y juzgar este informe. Que además el lector no tiene derecho a reclamar a Gotham por cualquier pérdida directa o indirecta se haya producido a causa de este informe. Además, reconoce que tiene una posición corta del 0,5% de Grifols y que tiene un conflicto de interés, puesto que el lector debe tener en cuenta que el interés de Gotham es ver que la cotización de las acciones baje para poder deshacer esa posición y ganar dinero, que era lo que buscaba, ¿no? Entonces, este disclaimer, como después insistiré en ello, es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención de esta controversia. El informe de Gotham dice que ha habido una manipulación de la deuda financiera y debida para manipular el apalancamiento. Claro, en primer lugar, Grifols no utiliza el concepto EBITDA, utiliza el concepto EBITDA ajustado. Entonces, esta medida no está regulada por el ESMA, está regulada, eh, eh, la empresa tiene que decir cómo la ha calculado, pero está regulado por la ESMA. Y claro, tampoco sabemos si no se había incluido en las deudas de la ley 16 porque estaba acordado con acreedores hacerlo así. En todo caso, como digo, se emplea la palabra vida ajustado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en su informe, que ya les anticipo que no ha determinado que hubiese nada importante y correcto, pero sí que ha sacado algunos detalles, y uno de ellos que ha considerado como una eficiencia relevante, pues es precisamente el cálculo de apalancamiento. A mí me llama la atención que, siendo tan crítica la Comisión Nacional de Mercado de Valores con el excesivo uso de APMs, pues aquí les dé tanta importancia. Y dice que, bueno, que no se ha calculado bien el EBITDA y el ratio de deuda frente a EBITDA. Claro, si el EBITDA, como está regulado en la ASM, pues la Comisión Nacional de Mercado de Valores entiende que se debía haber aplicado esa norma. Pero claro, ese es del EBITDA, no del EBITDA ajustado. Entonces, bueno, pues aquí la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues sí que ha llamado la atención sobre este extremo y ya digo, a mí me ha sorprendido un poquito porque era algo en lo que, como luego veremos, en otros casos no ha llamado tanto la atención. También dice que la consolidación de BPC y AEMA que se habían vendido y que no tenían que haberse consolidado por integración global. ¿Qué ocurre? Que hoy día, en la NIF 10, para que unas empresas se consoliden por integración global, no exige la propiedad, basta el control. Entonces, si la empresa tiene control, puede nombrar consejeros, etcétera, pues es correcto. De hecho, en este caso, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha dado la razón a Grifols y considera que esa consolidación era correcta. A mí, en mi artículo, que luego tendrán ustedes, era el punto que más me preocupaba. Decía, aquí, si esto está mal consolidado, las cuentas desde luego están mal. Pero esto, que era el tema más sustantivo, pues está por la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores, considera aceptable, con lo cual aquí le quita la razón a Gotham. También afirma que el apalancamiento, que si sus estimaciones son correctas, el valor de Grifols es cero. Sin embargo, ellos mismos se contradicen porque ahí dice la presentación, dice Grifols deshizo, es un error, quiero decir Gotham deshizo. Gotham deshizo las posiciones cortas muy por encima de cero. Lo voy a explicar. Si ellos pensaban que valía cero, pues ya habían esperado a que las acciones se pusiesen en cero y tenían más, ganaban más dinero al deshacer su posición en corto. Si no, no fue así. En las primeras de cambio que bajó el valor de la acción, ellos deshicieron sus posiciones cortas. O por lo tanto, no sería tan cierto que consideraban que el valor era cero, porque deshicieron las posiciones antes de eso. Una formación que creo que fue exagerada. También decía que la mayor parte de los beneficios correspondían a socios externos, es cierto, pero aparecían en las cuentas. En los estados financieros consolidados, el beneficio viene beneficio correspondiente a la dominante y a las no dominantes o socios externos, de manera que no hay aquí ningún tema de ocultamiento, ¿no? También hablaban de un préstamo con Scranton, que es una compañía de accionistas de Grifols, y bueno, pues
dice que no se informaba sobre ello, pero sí que se informaba en la memoria, quizá no en el informe anual de gobierno corporativo. Aquí también la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues también dice que, bueno, que estaría mejor que se hubiese puesto también el informe anual de gobierno corporativo, pero vamos, no, digamos, no reconoce aquí ninguna falsedad ni ningún ocultamiento. También aquí Gotham dice que Grifols tiene operaciones de reversal factoring o confirming que no se mencionan en los estados financieros. Es cierto que ahora mismo hay cierta controversia de cómo presentar el confirming en los estados financieros de las empresas. Estos confirming, como saben ustedes, son deudas que tiene la empresa con sus proveedores, pero que un banco ha anticipado a sus proveedores el dinero, ¿no? Entonces, en algunos casos debe de considerarse deuda financiera, pero las NIF no lo definen, aunque ya algunas empresas importantes sí que están poniendo como deuda financiera los importes de confirming. En cuanto en el caso de España, el ICAC ha emitido una regla al respecto que dice que se reconozca como deuda financiera si a través del confirming la empresa ha aumentado el plazo de pago a su. Entonces, además, la Comisión Nacional de Mercado de Valores dice que es claramente inmaterial este aspecto, que prácticamente no entra en más disquisiciones. Por otro lado, aquí tiene un artículo mío sobre temas del confirming, que puede estar a su disposición. Los informes de la Comisión Nacional de Mercado. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, como les dije, en abril del 23, pues se quejaba de los APMs. Decía que no se presentasen con mayor prominencia, ¿no? Que demás, ¿no? O sea, parece que no le gustaba mucho, ¿no? El informe que emitió la Comisión Nacional de Mercado de Valores, nada más salir el informe Gotham, pues decía que no había evidencias de que no estuviesen en las cuentas, pero que seguirían mirando, ¿no? Fue un informe muy preliminar. Ya después, ya el informe fue más completo, que es el que vamos a comentar a continuación. Considera que no hay que reformular las cuentas y que como mucho habrá que reexpresar alguna cuestión. O sea, que reexpresar quiere decir pues dar una información adicional en algún punto, pero que en general no había razones para pensar que las cuentas estaban mal. Lo que veía como más relevante es que no se había utilizado bien el EBITDA ajustado. Ya digo que me sorprende porque el EBITDA ajustado no está regulado. Y dice que no deben denominarse inadecuadamente elementos como no recurrentes, infrecuentes o inusuales, por ejemplo, reestructuraciones o partidas de deterioro, ¿no? Sin embargo, comentaré después otros casos en que esto se hace sin lugar a dudas. Esto es lo que consideraba reexpresar, que era un tema de una consolidación que no se había hecho por integración proporcional, pero que el efecto es de 15 millones, que es absolutamente irrisorio, ¿no? La situación actual es que la cotización está ahora en 9,52, lejos de los 6,90 que quedó el 6 de marzo, pero no ha recuperado ni mucho, por menos los 14,24 euros con que cotizaba antes del informe de Gotham. Hay reclamaciones que siguen vigentes en Gotham y Grifols, en España, en Estados Unidos, etcétera, que ahí los tienen, ¿no? Entonces, por ir concluyendo, el derecho del analista pues tiene derecho a publicar sus hipótesis y a hacer sus opiniones, ¿no? Puede decir que considera que la empresa vale cero, puede decir que el apalancamiento que tiene según sus cálculos es el que sea, puede decir todas estas cosas dando su opinión. Pero claro, el problema es que puede dar su opinión sin necesidad de hablar de manipulación. Además, cuando las conclusiones han basado en información suministrada por Grifols, que no era información oculta, ¿no? O sea, podían llegar a las mismas conclusiones, tan negativas como las que han llegado, decir que la gobernanza no es buena, esto tal, sin necesidad de hablar de manipulación. Esto es algo que me llama mucho la atención. Porque claro, desvía la atención del inversor, porque ahora el inversor puede decir, ¿qué es lo importante? ¿Que la empresa vaya bien o vaya mal? ¿O que las cuentas estén bien hechas o estén mal hechas? Y claro, esto no es bueno. ¿Por qué? Las cuentas pueden estar bien hechas y la empresa ir mal, las cuentas pueden estar mal hechas y la empresa ir bien. Y el inversor lo que le interesa es si la empresa va bien o va mal. Entonces, esto de haber mezclado opinión
con acusación, creo que ha enturbiado. Y lo importante es si las cuentas van bien o no. Si las cuentas están o no están bien hechas, eso ya es un delito, pero no es que la empresa vaya bien o no vaya bien. Claro, no es lo mismo una opinión que una acusación. Por ejemplo, un disclaimer es algo normal. Yo advierto de que no me responsabilizo de si alguien lo utiliza, mi opinión. Pero yo no puedo hacer un disclaimer de una acusación, sino en una acusación lo que tengo es que, digamos, incluso aportar garantías para que si estoy equivocado, que yo tenga que pagar las consecuencias, ¿no? ¿Un juez admitiría una acusación con un disclaimer? Yo creo que no. Si un señor juez, yo acuso a mi vecino de abajo, pero le advierto que me llevo mal con él, que estoy interesado en qué tal y demás, y además todo lo que le digo puede ser mentira, pero lo acuso, hombre, pues francamente, no lo veo normal. Y aquí es una cuestión que me llama la atención, hasta qué punto la Comisión Nacional de Mercado de Valores podía haber exigido formalmente y públicamente a Gotham la presentación de sus denuncias, acusaciones ante ella sin disclaimer y con garantías. Más en el caso de una empresa que tiene una auditoría limpia de una Big Four. Entonces yo creo que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha intervenido, pues quizá por ayudar, es decir, que se ha producido una bajada de la cotización, pues voy a entrar. Pero claro, entrar, digamos, sin recibir en sus propias oficinas una denuncia, sino simplemente por una información que aparece en Internet, pues no lo sé, yo creo que lo han hecho con buena intención, pero quizás también tan públicamente como Gotham emitió su informe, podría la Comisión Nacional de Mercado de Valores eh, eh, con la misma publicidad, decir, señores de Gotham, presenten en estas oficinas esas acusaciones, pero háganlo por favor sin disclaimer, porque no se puede uno acusar con un disclaimer. Eh, claro, si podía haber llegado a las mismas conclusiones negativas sin hablar de manipulación, ¿por qué lo hizo? Porque claro, al tener más impacto la palabra manipulación, claro, es más fácil que el mercado se ponga nervioso, bajen más las acciones y las posiciones pues cortas que tenía, pues les den más dinero, ¿no? Y claro, decir en el disclaimer que los lectores deben abstenerse de tomar ninguna decisión basada en el mismo, claro, es decir lo contrario de lo que se piensa, porque lo que querían es que tomasen decisiones basadas en el mismo, que se pusiesen a vender como locos para que bajase la cotización y ellos pudiesen deshacer sus posiciones cortas, ¿no? Se hizo una cosa y aparentemente se pretende la contraria. Claro, la preocupación que hay en el mercado es decir, vamos a ver, ¿puede lanzar alguien una acusación que dañe la reputación de una empresa? Un disclaimer bien redactado lo soluciona todo. Después de poner un disclaimer puedo decir cualquier cosa, que estoy cubierto de responsabilidad. Claro, ahí ha hecho notorio, las acciones de Grifol no se han recuperado y hay unos costes también de las costes de la reputación y costes también de las demandas, que eso no se van a equiparar. Es cierto, en este punto quiero decir que no se ha despejado aún si la empresa va bien o va mal, porque lo que es cierto es que se ha estado más incidiendo en si había manipulación o no había manipulación. Y claro, puede que no haya manipulación y la empresa pues tenga sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Pero esta disclaimer y esta acusación de manipulación lo que ha hecho es distraer ese ruido, ha distraído que es la verdadera tema importante, que es el análisis tranquilo y sosegado de la sociedad y ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y emitir opiniones, no acusaciones. Esto es lo que necesita el mercado en estos momentos. Claro, cuando la Comisión Nacional de Mercado de Valores dice que la pérdida de deterioro no se pueden considerar como infrecuentes, pues hombre, es difícil saber lo que es infrecuente. Por eso las normas contables hace años reglaban lo que era infrecuente o las pérdidas extraordinarias se han dejado de reglarse, ¿no? Pero claro, si nosotros nos vemos en la página siguiente, por ejemplo, en las cuentas del Banco Santander de 2020, pues hay muchísimas normas no reguladas, como beneficio ordinario underline, beneficio ordinario atribuido, beneficios ajustados, beneficio neto ordinario
atribuido, beneficio ordinario consolidado, todos estos conceptos no están regulados y están ahí y explica el Banco Santander cómo se han calculado y no pasa nada. Y de hecho, pues en el resultado ajustado, pues significa que el resultado pasa de dar una pérdida de 8.771 años, perdón, de 8.771 millones de pérdida a 5.081 de beneficio. O sea que hay unos ajustes de 13.852, y incluyendo en estos ajustes partidas que se consideran infrecuentes como las de deterioro. De manera que, bueno, ya digo que me sorprende cómo la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha sido tan estricta en partidas no reguladas, ¿no? Ahí tienen ustedes información para ver, ¿no? ¿Era obligatoria su intervención? Yo creo que no, pero quizá preocupados por la bajada pensaron que eran mejor que interviniesen a que no interviniesen. ¿Se puede hacer una denuncia sin un disclaimer? Gotham ya ha atacado más veces, pero lo ha hecho alguna vez a una empresa auditada por una Big Four. ¿Y si todo es falso? ¿Y si lo es parcialmente? Claro, imaginemos que las cuentas están bien, aunque la empresa vaya bien o mal. Si las cuentas están bien, ¿qué va a hacer Gotham? Tendrá que, digamos, responder. La SEC ha delegado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el seguimiento de este tema, ¿no? Y como conclusiones del ponente, pues es que es necesario regular esta situación de forma apropiada. ¿Puede alguien dirigirse a un supervisor a través de la publicación de un informe? Si yo pongo un informe en el periódico mañana diciendo que la empresa fulanita, que yo creo que ha hecho mal las cuentas, ya, Comisión Nacional de Mercado de Valores va a investigar a esa empresa. Un juez no aceptaría una denuncia o acusación procedida en disclaimer, ¿no? La Comisión Nacional de Mercado de Valores probablemente actuó para evitar males mayores. El mercado está confuso, como digo, se necesitan análisis, quitando el tema de manipulaciones y cosas, sino sencillamente que información disponible hay mucha, la empresa además ha emitido información adicional y bueno, ya hay cuestiones que son positivas y negativas para la empresa que deben analizarse con tranquilidad. Aparentemente existen debilidades y fortalezas en Grifol que deben ser analizadas convenientemente. Las denuncias y acusaciones han oscurecido el análisis porque ya los que no son expertos ya no saben qué pensar. Si una cosa está mal hecha, ya es que la empresa va mal. O si está bien hecha, es que la empresa va bien. Claro, hay realmente mucha confusión en el mercado. Hacen falta análisis independientes y eso. Aquí, pues la figura del experto contable, pues echa de menos. Y a continuación hay una serie de anexos que yo no voy a leer y que estarán a su disposición de ustedes. Y ahora, pues cumpliendo más o menos lo que me habían comentado, pues me despido dándoles, me despido de la presentación, porque ahora con mucho gusto atenderé sus preguntas, pero me quería situar en una página que tenía yo aquí dedicada a la DP. Pero ya digo que quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Felipe. Siempre es un placer oírte y hoy no ha sido la excepción, ni mucho menos. Realmente la conferencia ha generado mucho interés y ha generado mucho interés. He estado repasando los inscritos entre la profesión auditora y por eso me permito saludar al presidente y a la vicepresidenta del REA Cataluña, Francesc Garreta y Irene Liedo, pero también ha generado interés entre los académicos. Tenemos entre nosotros a Laura Guitar, que es la vicedecana de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, y al amigo también Horacio Molina de la Universidad Loyola de Andalucía, entre muchos otros, y una gran cantidad de asistentes. Por tanto, Felipe, hemos estado aquí atentos a tu magnífica exposición. Veo que tenemos algunas preguntas al respecto y te las traslado, si te parece. Nos comenta Francesco, dice, ¿se ha aplicado el artículo 104 que proclama la responsabilidad de los consejeros? Yo desconozco, digamos, la parte más jurídica. Realmente, si las cuentas están mal, evidentemente la culpa la tendrían los consejeros, pero eso es un tema que no se ha demostrado y que con la brevedad del tiempo he tratado de decir que incluso como la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como dicen, mal,
parece que son 15 millones, porque es una cifra pequeña, ¿no? Y si las cuentas estuviesen mal, sí, pero si las cuentas están bien, no quiere decir que la empresa vaya bien, pero ya los consejeros han cumplido y las cuentas están bien. Y entonces, hombre, en lo fundamental parece que lo están a juicio de la Comisión Nacional de Valores y a juicio también del auditor, que es un auditor importante. Pero sí, Bueno, si estuviesen mal, el primer responsable son los consejeros. vale, el mismo interviniente insiste sobre el artículo 38, no cita la ley, pero dice sobre la esperanza que los ahorradores soliciten una compensación por información falsa o omisiones de datos relevantes en el folleto. Bueno, es que es muy interesante la pregunta, porque realmente este tema creo que sería una buena idea hacer otra sesión desde un punto de vista jurídico, que no ha sido la mía, ¿no? De un experto en derecho, porque aquí yo he dejado caer algunas cuestiones que yo las he comentado, tengo bastante experiencia, pero no soy jurista, y me surgen estas preguntas, ¿no? Claro que lo que decía yo en mi presentación, y si no es tan mal. Y si se han hecho 5 acusaciones y de las 5 acusaciones, pues 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que las reclamaciones a una empresa fuera de España no se van a ser fáciles, pero desde luego no cabe duda que aquí ha habido unos inversores que se han visto perjudicados y por una acusación. Porque, insisto, si se hubiesen visto perjudicados por una opinión, realmente no habría ninguna necesidad, o sea, no podría nadie reclamar nada. Si yo soy Gotham y pienso que esta empresa vale cero, digo que vale cero, y el que venda, que quiera vender, que venda, y que no venda, no venda. Pero claro, como ha habido acusaciones, e incluso desde mi punto de vista, ha habido más efecto en la cotización de las acciones por las palabras que hablaban de manipulación que por las palabras que hablaban de opinión, pues claro, entonces sí que, de alguna manera, desde mi punto de vista, digo, del no jurista, pues cabría que haya una... De hecho, Grifols se ha demandado a Gotham en España y en Estados Unidos y veremos a ver de eso que puede salir. Es cierto que al ser una empresa fuera de España, pues quizás no sea fácil. Ya digo, son cuestiones jurídicas, pero muy relevantes, que creo que casi deberían dar lugar a otro debate. Sí. Juan José Sotelo también insiste un poco en esta idea, dice, dado la volatilidad de Grifols, la incidencia a largo plazo del informe Gottman es relativa, ¿no? Ya que ahora mismo está cotizando exactamente igual que el 23 de abril, del 23. Lo que ocurre, continúa diciendo, es que el informe de Gotham se reveló justo después de un par de meses de rally alcista de la acción de Grifols. Cierto, efectivamente. Bien es cierto que hay cuestiones controvertidas que están saliendo en la prensa y que algunas son positivas. Parece que la refinanciación de la deuda parece que no va mal. La venta de la participación en su filial de Asia ha sido ya autorizada por el gobierno chino. Por lo tanto, hay cuestiones positivas. Hay otras que a lo mejor, pues hoy día en la prensa sale que si el sueldo del CEO, que si tal, que si igual, pues hay cuestiones, la relación entre la familia y demás. O sea, hay muchísimas cosas opinables. Y como digo en mi presentación, la cotización a largo plazo dependerá de que haya unos análisis sosegados y lo más equilibrados posibles. Y eso es difícil, porque en los analistas, en la mayoría de los casos, pues tienen unos intereses de empresas que están detrás. Entonces, puede haber analistas excesivamente optimistas, porque a lo mejor están teniendo un punto de vista y otros. Necesita un análisis sosegado. La empresa tiene una potencialidad a largo plazo indiscutible, pero sí que es cierto que los temas financieros son delicados a corto plazo, los cambios de alta dirección pues son también delicados, el hecho de que se ficha a una persona y ya se le contrate con una prima antes de empezar a trabajar en tiempos que lo que se debe de remunerar son los resultados más que la figura. Entonces hay cuestiones, entonces ahora mismo es difícil. Después de los análisis sosegados e independientes podría llegarse a la conclusión de que la empresa con lo que cotiza ahora pues está bien, o puede llegarse a la conclusión de que debe de seguir mejorando esta cotización, aunque no llegue al punto en que estaba, porque efectivamente acababa de terminar una carrera alcista, ¿no? Entonces ahora mismo es difícil. Este análisis, yo echo de menos estos análisis sosegados y espero que aparezcan pronto y esto nos den una orientación más adecuada. Ahora mismo, como he dicho, hay mucho ruido, pero el ruido lo ha producido sobre todo
mezcla de opiniones con acusaciones. Esto, en mi opinión, ha perjudicado muchísimo al mercado. Sí, un poco tú ya lo habías comentado antes, ¿no? Todo este ruido nos ha alejado del análisis básico, ¿no? En definitiva, si tú te limitas a analizar las cuentas anuales, ves claramente hay una caída de rentabilidad de los negocios, que está clara, y hay una fuerte inversión con deuda. Y a partir de aquí, hasta que las inversiones no estén impactando en la rentabilidad de un negocio, pues evidentemente la situación es complicada, ¿no? Claro, y además es que tú puedes como analista llegar a las conclusiones tan duras como quieras, pero son con opiniones duras, Correcto. que nada tienen que ver con acusaciones. No es lo mismo decir a una persona que vienes muy mal vestido a la fiesta, a decir que has robado la caja fuerte que había en la casa. Son dos cosas distintas. Muy bien, te traslado también las felicitaciones de Horacio Molina. Dice muchas gracias, Felipe, por la calidad y estructura. Y te traslada también una pregunta. Digo, ¿consideras que la actuación de la CNMV ha transmitido confianza al mercado, con independencia de que esta actuación puede ser atípica? Bueno, yo creo que sí. O sea, al final se puede hacer alguna crítica, yo la he hecho, y que hasta qué punto te debes dar por aludido, tú que eres un regulador, para llamar a tu puerta tiene que llegar alguien con unos documentos y tal, y que te des por aludido por un informe que no va dirigido a ti siquiera, va al mercado, ¿no? Entonces, sí, y en mi presentación más o menos he tratado de transmitir alguna crítica, pero sí que tengo que reconocer que a lo mejor pues ha sido preferible que haya actuado y ha actuado con buen criterio. También creo que ha cargado demasiado las tintas en las cuestiones que son de datos no regulados, que decir que está mal un dato no regulado, pues no, porque el dato no regulado es no regulado. Si la empresa dice cómo lo ha calculado, no está mal, ¿no? Ha cargado las tintas, pero en general ha dado un cierto apoyo a las cuentas. Lo que ocurre es que, claro, volvemos a lo mismo. Que de la lectura del informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, donde dice que realmente mal están 15 millones, pues francamente es prácticamente decir que está bien, ¿no? Entonces un cierto respaldo ha dado, ¿no? Pero ya digo, la propia informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores también tenemos que comprender que lo que responde es a la parte de ruido. Así es manipulación o no. La Comisión Nacional de Mercado de Valores no se pronuncia si la empresa va bien o no va bien, ¿no? Entonces creo que la actuación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha sido razonable. Creo que ha sido razonable. Sí, seguramente, bueno, esta es una pregunta que hubiéramos podido trasladar a Oriol, que no ha podido continuar con nosotros, porque él estuvo donde estuvo, pero seguramente si la Comisión Nacional de Mercado de Valores analizara con la profundidad que ha analizado Grifols a otras empresas del IBEX 35, nos encontraríamos también con más titulares, ¿no? Oh, mira, Martí, es lo mejor de la hora, lo que acabas de decir, porque yo ahí he dejado caer, pues hay un estado financiero que vamos, hay APMs a montones. Si esos estados financieros analiza la Comisión Nacional de Mercado de Valores y se pone a ver cómo se ha calculado el beneficio ordinario, ajustado, underline, y si se han quitado partidas de deterioro como recurrentes o no recurrentes, yo no sé, pero sí creo que tienes absolutamente razón. Muy bien, pues oye, Felipe, hemos conseguido cuadrar el horario. Yo creo además que en este caso lo de si bueno, si lo que es, ahora no me saldrá, lo bueno si breve dos veces bueno, ahora, pues creo que se cumple de manera sobrada en este caso. Creo que ha sido, como ya he dicho antes, una intervención muy clara y además hemos cumplido el horario, que siempre es una costumbre que hay que intentar aplicar. Repito, como siempre, Felipe, mi agradecimiento a tu predisposición continua con el Colegio de Economistas de Cataluña y también muchas gracias a los asistentes que han demostrado interés por el tema. Y nada más, gracias a todos, gracias Felipe y como decía también Horacio, buena tarde a tothom. Muy bien, pues también buenas tardes a todos y encantado de la invitación. Buenas tardes.